Saludos hermanos, en breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para compartir el enlace de esta transmisión con sus familiares y amistades para que nos acompañen y compartamos juntos la palabra de Dios. En breve iniciaremos. En breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para contactar a algún familiar o amigo. Invítelo o invítela a acompañarnos en el estudio de la palabra de Dios. Comparta el enlace con él o con ella. En breve iniciaremos el estudio bíblico de hoy. Saludos hermanos, en breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para compartir el enlace de esta transmisión con sus familiares y amistades para que nos acompañen y compartamos juntos la palabra de Dios. Estaremos iniciando en breve. Buenas noches. Bueno, qué bueno estar juntos esta noche a través de las redes sociales y los que están con nosotros esta noche, qué bueno que están juntos con nosotros, ustedes allá y nosotros acá, para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Y tenemos un estudio bíblico. El estudio bíblico esta noche tiene que ver con el sábado. Me han hecho preguntas en cuanto al sábado y cómo está eso y cuál es el día del Señor.
en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a hacer un estudio y voy a aprovechar para enseñarles cómo usar el eSword. Todavía estoy configurando, todavía no he terminado de configurarlo en la forma como quiero hacerlo, pero por lo menos ustedes sí van a poder estar viendo la pantalla esta noche y les voy a estar enseñando algunas cosas. Así que si usted tiene eSword, excelente, va a aprender a hacerlo. Si no lo tiene, entonces le recomiendo que lo consiga y pídemelo y con mucho gusto yo le facilito para que usted pueda conseguirlo, todos los archivos y pueda instalarlo en su computadora. Ahora, esto también hay una versión más reducida también para celular. Así que si usted tiene para celular, pero sepa que no es igual, no es lo mismo. Usted no puede instalar todo lo que podría instalar en una computadora en su celular. Pero sí, definitivamente que sí, sí funciona. Y hay en español también. Voy a estar usando, de esta noche voy a estar usando la versión en español. Y ustedes van a estar viendo la pantalla en algunos momentos. Vamos a poner el servicio en las manos del Señor. Con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos permites esta noche presentarnos delante de ti. Podemos presentarnos, Señor, para poder alabarte y bendecirte y darte muchas gracias por esta oportunidad que nos das de poder reunirnos en tu nombre y poder abrir la palabra de Dios y ver qué es lo que la palabra del Señor tiene para nosotros esta noche. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos dirige, que nos ilumine, para que podamos entender tu palabra y podamos aplicarla. Y si hay dudas, que esta noche puedan aclararse estas dudas. Y si lo que hace falta es estudiar más tu palabra, entonces vamos a también a tener esa oportunidad de poder que las personas puedan estudiar tu palabra y que se acostumbren, Señor, a pasar tiempo contigo cada día, estudiando y escudriñando las Escrituras. Gracias, Señor. Lo ponemos en tus manos, ponemos el servicio en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, esta noche vamos entonces a estar estudiando sobre el día sábado y voy a aprovechar, como dije, para enseñarles cómo es que se hace, cómo se usa el programa que se llama eSword. Ahora, eso se escribe E- y la palabra espada en inglés, S-W-O-R-D. Entonces vamos ahora vamos para allá, para que usted pueda estar viendo exactamente cómo es que esto va a trabajar. Estamos acá en el programa y usted puede ver cómo es que se usa el programa. Va a poder estar viendo aquí cómo se usa. Estoy aquí en un pasaje que estaba viendo anteriormente, pero quiero que vayamos al libro del Génesis. Génesis. Ahora, cuando usted está usando el programa, entonces noten que yo estaba en otro pasaje y me vine para acá, hice clic en Génesis, pero todavía está en Éxodo donde yo estaba antes. ¿Por qué? Porque está esperando que yo le diga a dónde vamos en Génesis. Entonces ahora vamos a el capítulo 1 de Génesis y de hecho lo que voy es al final del capítulo 1 y el principio del capítulo 2 con la ruedita. Entonces voy pasando acá los pasajes y llegamos al final del capítulo 1. Al final del capítulo 1 leemos aquí donde dice, versículos 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto del árbol que da semilla, os será para comer. Y os he dado a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, y toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces Dios terminó el día sexto. Ahora, antes de pasar al capítulo 2 de Génesis, quiero que noten aquí arriba, en eSword, esto que está acá, son las diferentes versiones que yo tengo abiertas en mi programa de eSword. Ahora hay muchísimas más versiones, pero estas son las que yo tengo y las que a mí me interesan
usar, hay muchísimas más. De hecho, todas las versiones me llenó toda esta página aquí abajo. Entonces tuve que escoger cuáles eran las que querían para que me quedara campo aquí para poder ver los versículos. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a estar usando la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Pero ahorita estoy usando la versión Gómez. Ahora, cuando yo pongo el cursor acá, entonces dice ahí Reina Valera Gómez y Palabras de Cristo en rojo. En esta versión hay otra versión que no tiene las palabras de Cristo en rojo, pero esta sí. Entonces yo estoy usando la versión Gómez, Reina Valera Gómez, y estamos en Génesis capítulo 26, capítulo 1. Vamos ahora para el capítulo 2. Entonces vean cómo estoy aquí escogiendo el capítulo 2 y vamos acá, entonces ya aparece el capítulo 2. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Ahora, este día, entonces vemos aquí que fue santificado. Noten que dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había creado y hecho. Ahora, es importante que entendamos un principio. Dios es omnipotente. Yo no sé usted, pero yo no creo que Dios tuviera que descansar. Yo no creo que Dios tuviera que reposar. Pero yo creo que lo hizo para enseñarnos a nosotros y para dedicar. Porque Dios no necesitaba reposar, pero nosotros sí. Nosotros necesitamos reposar, necesitamos descansar. Dios nos ha creado que seamos seres donde necesitamos periódicamente estar descansando, estar reposando. Quiere decir que un día debemos trabajar 6 días y debemos reposar un día. Y Dios instituyó separó el séptimo día. Lo instituyó en la ley. Vamos a ver eso ahorita. Pero lo separó cuando Él hizo la creación. Entonces Él santificó el día séptimo. Y entonces nosotros tenemos el principio en cuanto al día séptimo como día de reposo. Ahora, quiero decir de una vez que aunque ahora nosotros nos reunimos el primer día de la semana para alabar al Señor, sin embargo, yo no encuentro que haya sido cambiado como día de reposo. Yo no encuentro que haya sido cambiado. Pero ahora el día de reposo no es para guardarlo, sino que es un día que nosotros debemos reposar. Y yo personalmente creo que no necesariamente tiene que ser el séptimo día. De hecho, los pastores generalmente descansamos otro día y muchas personas también descansan otro día. Lo que sí quiero aclarar, y vamos a verlo más esta noche, es que el primer día de la semana no es un día de reposo. Usted posiblemente ha escuchado a alguien que dijo que ahora ya el día de reposo no es el sábado, sino que es el domingo. Falso. No es cierto. No vamos a encontrar en ninguna parte de las Escrituras donde el día de reposo haya sido pasado al domingo. El domingo es un día de trabajo, es el primer día de la semana, es un día de las primicias para el Señor. Vamos a ver eso un poco más detalladamente en un ratito. Ahora, vamos a Éxodo porque quiero que noten cuando esto fue incluido. En el Éxodo, vamos aquí, noten donde estoy con el cursor y vamos acá al libro de Éxodo y todavía no hace nada porque todavía no he escogido el capítulo. Entonces vengo aquí abajo y vamos a ir a Éxodo capítulo 16 porque donde esto se puso en práctica fue cuando ellos tuvieron pan del cielo o cuando ellos recibieron el maná. Así que estamos aquí en el Éxodo capítulo 16 y con la ruedita en el mouse vamos avanzando y vamos bajando acá. Ellos estaban murmurando. Dice acá en el versículo 13, cuando yo hago clic en el versículo, entonces lo escoge. Y si yo estuviera acá a este lado, si yo estuviera con comentarios, entonces se podría ver. Voy a enseñarles cómo es que se hace. Voy a borrar eso acá, pero voy a poner comentarios allá. Entonces los comentarios voy a pasarlos para acá.
y ahí están los comentarios. Entonces, como pueden ver, hay un montón de comentarios acá. No, todavía no me he metido a escoger cuáles son los que van a aparecer. Y este comentario está en inglés. Vamos a ver si encontramos algo. Aquí está Mundo Hispano. Entonces, yo escogí aquí el comentario Mundo Hispano. Y el caso de Mundo Hispano está todo el pasaje. Éxodo 16 del 1 al 36. Hay otros que se coge este. Vamos a ver aquí, tenemos un plenitud. Plenitud también, el comentario sobre el capítulo. Tenemos acá, vamos a ver cuál otro tenemos en español. Uh, vamos a ver. Tenemos el comentario bíblico adventista. Bueno, sabemos el punto de vista de los adventistas. Vamos a ver si encontramos aquí algún otro. Siglo XXI. El siglo XXI también el comentario es sobre todo el capítulo. Pero hay algunos que son sobre el versículo. No encuentro uno ahorita todavía porque los demás están en inglés y quiero enseñarles algo en español. Ahora, tomen nota que cuando tiene esta señal acá, entonces significa que este pasaje tiene un comentario. Eso es lo que significa. Estos otros que no tienen ninguna señal, entonces no tienen comentario para este pasaje. Voy a enseñarles acá. Ve, hice clic en uno que no está señalado. Ese no tiene comentario. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice Mundo Hispano. Vamos a leer aquí el Mundo Hispano. Dice: la fe probada por el hambre, en este capítulo. Este capítulo trata de la provisión del Señor cuando el pueblo se enfrentó al hambre. Antes el Señor los había librado a los egipcios, les había provisto agua para apaciguar la sed. Ahora el pueblo se encaró con otro peligro del desierto, la falta de comestibles. Hacía un mes que habían salido de Egipto, se habían terminado las provisiones que llevaron consigo. De acuerdo con el propósito divino, el Señor no había satisfecho las necesidades de antemano, sino que para probar la fe les daba conforme a la urgencia del momento oportuno. Entonces aquí dice ver el principio en Mateo 6:18, Mateo 6:11, y cuando yo pongo mi cursor sobre ese pasaje, entonces ven acá donde aparece, y ahí está donde dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Mateo 6:18. Entonces seguimos leyendo, dice su providencia se demostró al cuidarlos y a la vez al desarrollar la confianza del pueblo utilizando la situación didácticamente, o sea, en forma de una enseñanza. Vemos aquí algunos otros pasajes que él está diciéndonos que podemos encontrar. Estamos en Job. Ok. No está disponible en esta versión. Esta sí, Nehemías. Nehemías 9, 14 al 17, vemos acá donde dice: y les hiciste conocer tu santo sábado, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y leyes, y les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la roca, y les prometiste que entrarían a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres hicieron soberbiamente y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos, y no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú, que eres Dios perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, no los abandonaste. Muy bien, al seguir leyendo acá, entonces dice: al proveer el maná, les enseñó que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y pone algunos pasajes ahí. No obstante, cada uno tuvo que confiar en que el Señor les supliera lo necesario y aprender la importancia de obedecerlo. Muy bien, vamos ahora entonces a volver acá al pasaje que estamos leyendo y hacemos un clic en el pasaje para que nos reconozca el mouse y seguimos leyendo.
Dice, venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y como el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, vamos a ponerlo un poco más arriba, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Bueno, maná en hebreo es precisamente ¿qué es esto? O sea, esto que está acá, ¿qué es esto? En hebreo es maná, porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recogeréis de él cada uno según pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobraba al que había recogido mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Ahora tomen nota en el versículo 19, donde les dijo, comienza a haber instrucciones. Recordemos que Dios usa las cosas, Dios usa las circunstancias para enseñarnos lecciones. Entonces, Él está dándoles de comer, pero también les está enseñando lecciones. Aquí en el versículo 19 dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. O sea, había que aprender, basta cada día su propio afán, había que aprender de danos hoy nuestro pan cotidiano o nuestro pan de cada día. Entonces Moisés les dijo, ninguno deje nada de ello para mañana, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, o sea, desconfiaron, creyeron que tal vez mañana ya no iba a haber, y crió gusanos, y se pudrió, y se enojó contra ellos Moisés. Entonces, los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día, recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Entonces aquí, desde que Dios les da el maná, les está enseñando a usar el sábado. Y tomen nota que aquí dice que es el santo sábado. Ahora, la palabra aquí en el hebreo es Shabbat, pero santo significa separado. De hecho, la palabra Shabbat también significa el cese de labor o el reposo, y el santo significa también separado. Entonces es un día separado para Dios. Es el santo sábado el que Dios instituyó en la ley y que ellos debían aprender a guardarlo. Era parte muy importante. De hecho, llegó a ser la señal de la ley. Así que esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubierais de cocer, cocedlo hoy. Y lo que hubierais de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Entonces, en el sábado de la ley, ellos no podían encender el fuego, no podían cocinar, podían caminar solamente cierta distancia. Y entonces el sábado de séptimo día de la ley y otros días también que eran por fecha, no podían prender el fuego, tenían que guardar las cosas del día anterior, cocinar el día anterior. Y aquí lo está diciendo. Entonces, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová, lo que hubierais de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubierais de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según Moisés había mandado, y no se pudrió, ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová, hoy no hallaréis en el campo. En los 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado, en el cual no se hallará. Pero sigamos leyendo, dice, acomodémoslo acá. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso os da en el sexto día pan para 2 días. Estése pues cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar
en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenarás un gomer de él para que se guarde para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma un vaso y pon en él un gomer lleno de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Entonces, eso que estaba guardado en el testimonio, o sea, dentro del arca, eso no se agusanó, sino que se guardó y ahí estuvo, y bueno, supongo que ahí está todavía en el arca cuando encuentren el arca del pacto o el arca del testimonio, o como algunos lo llaman, el arca de la alianza. Entonces dice aquí Éxodo 16:35, y así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que entraron en la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron al término de la tierra de Canaán, y un gomer es la 10ª parte del efa. Está hablando de la medida. Ahora, eso nos demuestra varias cosas. Número uno, nos demuestra el uso del día sábado bajo la ley. También nos demuestra cómo Dios proveyó. También nos demuestra cómo Dios usa las circunstancias para enseñarnos lecciones. Ahora vamos al capítulo 20. Vamos a los 10 mandamientos. Aquí en Éxodo capítulo 20. Dice aquí en el versículo 8. Vamos a subirlo un poco acá. Te acordarás del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y entonces esto iba a llegar a ser señal, sería señal para ellos, y esto sería para perpetuo hasta que se cumplió durante todo el tiempo. O sea, mientras estuvo la ley en vigencia, se cumplió. Ahora vamos al Nuevo Testamento, y cuando vamos al Nuevo Testamento, entonces vamos a ir acá. Quiero que vayamos allá, vamos acá a Mateo. Vamos a Mateo capítulo 3. Y todavía estoy en la versión Gómez, pero voy a pasar aquí a una versión que solamente está en el Nuevo Testamento. Todavía no está publicado el Antiguo Testamento de la versión del Nuevo Testamento de la Sociedad Bíblica Trinitaria, que también está en eSword. Entonces voy a hacerle clic, y ahora sí, ya lo que tenemos acá es la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Vamos a ir un poco más abajo, vamos a ir acá al versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora que sea así, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. Ahora tomen nota, en la Biblia, y voy a enseñarles un momentito. Este es el Nuevo Testamento que yo estoy usando, el Nuevo Testamento de la Sociedad Bíblica Trinitaria, y espero poder conseguir, estoy tratando de conseguir para poder distribuirles a ustedes y que lo puedan tener. Todavía no sé si va a tener costo o va a ser gratis, pero crucemos los dedos. Volviendo ahora entonces a eSword. Quiero que noten acá, vean el cursor. Dice, deja ahora, y se abra corchete, dice que sea así.
Ahora, en el Nuevo Testamento impreso, las palabras que fueron añadidas están en palabras itálicas, pero aquí en la versión de eSword están entre corchetes. Así que noten que estas palabras que están acá, que sea así, fueron añadidas por los traductores, porque esto es una versión palabra por palabra, es traducción verbal de las escrituras, que es la que nosotros queremos siempre usar. Y no todas las versiones son eso, pero la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria sí lo es, y también la versión Gómez sí lo es palabra por palabra. Entonces, vemos acá que las palabras que fueron añadidas, que no estaban en el original, sino que los traductores consideraron que hacía falta añadirlas para explicarlo, porque cada idioma tiene sus cosas que al pasarlo a otro idioma muchas veces no se entiende así como está y hace falta aclararlo. Pero estos traductores fueron honestos al poner entre corchetes aquí en eSword y en el Nuevo Testamento en palabras itálicas las palabras que fueron añadidas, que no están en el original, para que nosotros lo sepamos. En otras palabras, no se apoye en esas palabras, sino que fueron añadidas, son aclaratorias. Bueno, vamos entonces a seguir. Estamos aquí en Mateo 3:15. Pero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora que sea así, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Ahora, quiero que tomen nota acá, donde está la Trinidad. Dice, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces tomen nota, está Jesús, que es el Hijo, está el Espíritu Santo en forma de paloma, que está ahí también, y está la voz del Padre. Entonces la Trinidad está presente en el bautismo. Aquí en el bautismo Jesús está asumiendo la ley en su papel de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él aquí asume la ley, él vive la ley, él cumple la ley y la clava en la cruz. Ahora quiero que tomen nota acá, donde dice, en el versículo 16, tomen nota aquí, donde dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Quién vio? Jesús no necesitaba ver. El que vio, vamos a ver quién es. Vamos a Juan, capítulo 1, donde él está dando testimonio. Y dice, comenzando con el versículo 19, Juan 1:19, y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, sino que confesó, no soy yo el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Y entonces dijo, yo, y la palabra soy fue añadida. Yo, la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está, la palabra uno fue añadida, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Ahora sigamos leyendo. En Juan 1:29, al día siguiente, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, dice Juan, mas para que fuera manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. Recordemos que Juan el Bautista es el precursor. Juan el Bautista es el que viene antes para prepararle el camino a Jesús. Y él lo que hace entonces es anunciar el reino de los cielos, y las personas creen en Jesucristo que viene después de él y se bautizan. Ahora Jesús va a tomar a esas personas y los va a formar entonces en su iglesia. Juan entonces dice, yo no lo conocía,
mas para que fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Tomen nota, aquí el versículo 32. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien viere descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, Juan está dando testimonio de que Jesucristo es. Él en su bautismo asumió la ley, vivió la ley, cumplió la ley y la clavó en la cruz. Vamos entonces ahora a... recuerden que durante la vida de Jesucristo todavía estaba en vigencia la ley, pero ya no para el pueblo, sino solamente para Jesús. Ya Jesucristo, en su papel de sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, él asumió la ley y vivió la ley. Ya de la perspectiva de Dios, ya Israel no estaba bajo la ley, sino solamente Jesucristo en representación legal. Y él entonces vivió la ley, cumplió la ley. Cuando Jesucristo cumplió la ley, entonces ya eso se cumplió. Vamos ahora a... Bueno, hay varios pasajes donde lo dice. Vamos a Mateo, capítulo 19. Perdón. Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Vamos a ver aquí la crucifixión. Vamos a comenzar aquí en el versículo 45, Mateo 27, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí oyéndolo decían, a Elías llama a este, y enseguida corriendo uno de ellos tomó una esponja, la empapó de vinagre, poniéndola en una caña, le dio de beber, y otros decían, veamos si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo clamado otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Vamos ahora a ver en Juan, vamos a ver lo que dice, porque estoy buscando donde él dice consumado es. Vamos a ver, estamos aquí. Aquí está. En Juan 19:30, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, cuando Jesús cuando él entregó su Espíritu, cuando él dijo consumado es, ya hemos visto este estudio en días pasados, le faltaban 5 cosas. Le faltaba, número 1, morir. Ahí nomás murió, entregó el Espíritu. Le faltaba ser sepultado y le faltaba resucitar. Entonces sigamos leyendo. Aquí dice el costado de Jesús es traspasado y vemos acá donde Jesús es sepultado. Estamos acá en Juan 19:38. Dice, y después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, mas en secreto por medio de los judíos, rogó a Pilato que, la palabra permitiera está añadida, llevarse el cuerpo de Jesús, y se lo permitió Pilato. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche trayendo un compuesto de mirra y aloe, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no se había puesto a nadie. Allí pues pusieron a Jesús, dice, tomen nota, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca. Porque ya estaba por comenzar el sábado. Ahora, ya hemos visto en días anteriores que el sábado del que está hablando no era el sábado del séptimo día, sino que era 15 Nisan. Era el día que comenzaban los panes sin levadura. Y esto era un sábado. Entonces estamos estudiando hoy sobre sábado, y habían 3 sábados en el año
que eran días consagrados y eran días de reposo, era Shabbat, era día de reposo, pero era por fechas. Entonces, podía ocasionalmente caer el séptimo día, pero en este año, cuando Jesús fue crucificado, cayó en jueves. El miércoles fue el 14 Nisan, que fue cuando el pueblo estaba ofreciendo el Cordero de la Pascua, y Jesús entregó su espíritu cuando el pueblo estaba sacrificando el Cordero de la Pascua como a las 3 de la tarde. Luego él entonces fue sepultado, tenía que sepultarlo antes que empezara el Shabbat, el 15 Nisan, que cayó jueves ese año. Entonces Jesucristo estuvo en la tumba el jueves, el viernes y el sábado. El 15, el 16, el 17 de Nisan. Ahora vamos entonces vamos a leer un poquito aquí en Lucas, porque en Lucas se nos aclara un poquito más en cuanto a esto. Estamos aquí en Lucas 22. Lucas 22, vemos aquí la institución de la cena, la escritura, la traición, Pedro niega a Jesús, Jesús ante el concilio. Vamos ahora al capítulo 23, Jesús ante Pilato, Jesús ante Herodes. Pilato entrega a Jesús para ser crucificado y la crucifixión. Entonces, seguimos acá para abajo, vamos a la muerte de Jesús. Versículo 50, estamos en Lucas 23, 50. He aquí un varón llamado José, el cual era consejero del concilio, está que fue añadido. Varón bueno y justo. Este no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos, y él era de Arimatea, ciudad de los judíos, el cual también esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una peña, en el cual ninguno había aún sido puesto, y era el día de la preparación de la Pascua, que es como le llamaban, y estaba comenzando el sábado. Ahora, tomen nota que las palabras aquí de la Pascua son añadidas. La palabra preparación es lo que está en la Biblia. Entonces, cuando se añade la preparación de la Pascua, entonces es cuando la gente a veces tiene problemas para entender, porque la preparación es el día en que se ofrecía la Pascua, no cuando se preparaba. Cuando se ofrecía la Pascua, ese día, es el 14 Nisan, 14 Aviv. Y dice, y estaba comenzando el sábado. Ahora, este sábado, este Shabbat, entonces es 15 Nisan, que no es sábado del séptimo día, sino que es por fechas. Ahora, y esto se aclara un poco mejor aquí, ya esto lo habíamos visto en días pasados. Dice, seguimos leyendo acá, lo siguieron también las mujeres que habían venido con él desde Galilea y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y al regresar, prepararon especias aromáticas y ungüentos y repasaron el sábado conforme al mandamiento. Este sábado que está acá es el sábado del séptimo día, pero el sábado que está acá es el 15 Nisan, que ese día cayó jueves. Ahora, ¿cómo lo podemos probar? Porque vean lo que dice aquí. Dice, las mujeres siguieron también que habían venido con él y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y al regresar de donde habían visto que pusieron a Jesús, prepararon especias aromáticas y ungüentos. ¿Cuándo? Bueno, no podía ser Shabbat, el día de comienzo de los panes sin levadura, porque ese día no se podía trabajar. Entonces quiere decir que era el viernes, el 16 Nisan, y que es el mismo día que los fariseos llegaron donde Pilato para pedirle que mandara guardia para la tumba. Ahora, luego dice, entonces prepararon aquí las especias el viernes, el 16 Nisan, y reposaron el sábado de séptimo día conforme al mandamiento. Pasamos ahora al capítulo 24. Dice, y el primer día de la semana, la palabra día no está en el original, fue de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Ahora vamos a Juan.
Juan capítulo 20. Y el primer día de la semana, María Magdalena vino muy de mañana al sepulcro, siendo aún oscuro, vio la piedra quitada. Ok, entonces aquí estamos en el primer día de la semana. Tomen nota de que Jesús fue crucificado el día en que se estaba ofreciendo el cordero de la Pascua. Y casi digo los corderos, nunca se usa el plural. Siempre se usa el cordero de la Pascua en singular, porque cada uno estaba señalando hacia Jesucristo. Ahora entonces, Él fue crucificado en 14 Nisan, Él reposó en la tumba 15, 16 y 17. Ahora el 17 Nisan era el sábado, el Shabbat de séptimo día. Él terminó de cumplir la ley reposando en el día sábado. Hasta ahí llegó la ley. Y entonces él reposó el sábado y ahí terminó de cumplir la ley. Hasta ahí llegó. Ahora entonces el primer día de la semana es donde él resucita. Ya para terminar, hay muchas otras cosas que podríamos ver, pero quiero que vayamos al libro de los Hechos y vamos a ver aquí un poquito, vamos al capítulo 3 de los Hechos. Sanan a un mendigo cojo. Pedro habla en el pórtico de Salomón. Vamos al capítulo 4, donde Pedro y Juan están ante el concilio y los creyentes oran para pedir valor y tenían todas las cosas en común. El capítulo 5 es donde está lo que pasó con Ananías y Zafira. Vamos ahora al capítulo 20. Aquí en el capítulo 20, y con esto ya voy a terminar, vemos acá en el capítulo 20 del libro de los Hechos y el versículo 7. Dice, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de partir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Ok, entonces Juan y Pedro, cuando ellos fueron tomados y advertidos por los sacerdotes, ellos estaban testificando en el templo en sábado. ¿Por qué? Porque el sábado era el día que los judíos iban al templo. Hubieran ido el domingo, el primer día de la semana, no hubieran encontrado a nadie. Pero el sábado entonces ellos iban y ellos seguían yendo a testificar. También cuando Pablo llegaba a las ciudades, él en sábado buscaba dónde estaban los judíos reunidos, si había sinagoga o si no, si estaban ahí a la orilla del río. Entonces él los buscaba en sábado. ¿Por qué? Bueno, porque el sábado era el día que ellos se congregaban, los judíos se reunían. Había que buscar a los judíos en sábado. Pero los creyentes se reunían el primer día de la semana. Dice aquí en Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces ellos estaban reunidos para partir el pan. O sea, estaban reunidos para la cena del Señor, estaban reunidos para celebrar su culto. Quiero que regresemos ahora a Juan, capítulo 20, para enseñarles algo aquí que quiero enseñarles. En Juan capítulo 20 encontramos donde Jesús se aparece a María Magdalena y luego en el capítulo 20, versículo 19, dice, y al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces tomen nota. El mismo día de su resurrección. Ahora, ¿qué sucedió de ese día? Bueno, Jesús fue y le dijo a María, no me toques. Entonces él fue y depositó su sangre en el lugar, en el propiciatorio del lugar santísimo del cielo, el original. Y luego regresó, le apareció a los que estaban camino a Emaús. Y ese mismo día entonces apareció a los discípulos que estaban reunidos. De hecho ya ellos venían entrando cuando él se apareció.
Entonces tomen nota donde dice al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana. Ahora tomen nota, Jesús resucitó el primero de la semana. Ahora sigamos leyendo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Tomen nota. Y 8 días después. Ahora, 8 días después ¿de qué? 8 días después del primer día de la semana. Entonces estaban otra vez sus discípulos dentro, o sea, estaban reunidos, estaban congregados. Era el día en que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Entonces buscaban a los judíos el sábado para evangelizarlos, pero ellos se congregaban y partían el pan y hacían su servicio, su culto el primer día de la semana. Así que ya con esto termino. Espero que el estudio haya sido de bendición para ustedes y que hayan podido aprovechar el día de hoy para que puedan usar el programa de eSword en el estudio de la palabra del Señor. Les recuerdo que estaremos el domingo, si Dios lo permite, estaremos a las 2:30 de la tarde para la clase de escuela dominical, a las 3:30 para el servicio de adoración. Inviten a otros para que vengan y nos acompañen para que juntos podamos alabar y adorar el nombre de nuestro Señor. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a despedir el servicio de esta tarde. Gracias, Señor, porque nos permites hoy reunirnos en tu nombre. Gracias porque hemos podido estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido escudriñar las Escrituras, encontrar, Señor, cuál es el día que debemos congregarnos para alabar tu santo nombre. Sabemos que el primer día de la semana fue el día que resucitaste. El primer día de la semana es el día que nosotros nos reunimos para dedicarlos a ti, porque son las primicias. Y es el primer día de la semana que tú resucitaste y siempre, cada día, celebramos tu resurrección, pero el primer día de la semana lo hacemos en forma especial reuniéndonos. En este momento, Señor, no estamos pudiendo hacerlo aquí en Costa Rica. Algunos otros países, gracias a Dios que ya las iglesias están pudiendo reunirse. Nosotros acá todavía no, pero esperamos que muy pronto lo podamos hacer. Gracias, Señor, porque tenemos este medio donde podemos reunirnos por las redes y podemos estudiar tu santa palabra. Pedimos, Señor, que bendigas el estudio de esta noche. Ayúdanos a poder ponerlo en práctica. Recibe la honra y la gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp. 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp. 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted. Si Dios pone en su corazón contribuir económicamente, puede hacerlo por medio del número de cuenta IBAN abajo indicado, o bien gratuitamente desde cualquier banco por medio de la plataforma Simpe Móvil. Si su celular es Android, puede descargar la aplicación en Google Play. Si es Apple, descargue la aplicación Simpe Móvil en el App Store. El número Simpe Móvil de la iglesia es 85 54 23 10. Que Dios lo bendiga por su ofrenda a la Iglesia Bautista Misionera El Camino.